Una columna de humo surgía tenue y recta de la chimenea de la cabaña. El humo era azul en el punto donde abandonaba la roja arcilla, pero luego, al alejarse a través del cielo abrileño, se volvía gris. El niño Yodi lo observaba pensativamente. A sus espaldas agonizaba el fuego en la cocina y su madre se ocupaba en colgar cacerolas y sartenes. Después de esto, se pondría a barrer el suelo con una escoba de ramas y fregaría el piso con un estropajo hecho de hojas de maíz. Yodi sabía que esas faenas la absorberían de tal manera que para cuando quisiera darse cuenta, él ya estaría en la cañada. El paisaje era agradable cuando las hileras aún descuidadas de las tiernas matas de maíz no se interponían frente a él. Las abejas silvestres se habían establecido en uno de los arbustos que había en el portal de enfrente y penetraban en los frágiles racimos en flor con tanta ansia como si no existiesen otras flores en el monte. Ocurriósele seguir la veloz línea de vuelo de aquellos insectos de oro y ébano hasta dar con una colmena rebosante de miel ambarina. Se había terminado ya la provisión invernal de miel de caña y casi toda la jalea. Sería labor más noble descubrir una colmena que manejar el azadón. Bien podía el maíz esperar un día más. La tarde se llenaba de suave palpitación. Penetraba en él como las abejas en los capullos, empujándole a través del sembrado, por entre los pinos, camino del riachuelo. La colmena no debía estar lejos del agua. Reclinó el azadón en la verja de hierro. Caminó por el maizal hasta perder de vista la cabaña. Impulsándose con ambas manos, saltó sobre la cerca. Julia, la perra vieja, había seguido a su padre en la carretera hasta Granhamsville, pero Rip, el bulldog y el perrillo Perk vieron que alguien saltaba la cerca y corrieron hacia él. Es la literatura de toda la vida. O sea, la que amábamos antes de nacer. Estaremos anterior a los de nuestra generación, pero ya lo amábamos, ¿verdad? Este modo natural y fácil de contar. Este libro, Pablo y Belaboy, que dio paso a una película también histórica, que entre los que la adoramos, solemos conocerla y reconocerla como la película del Cervatillo, para saber de qué hablamos. El despertar. El despertar, premio Pulitzer del 39. Nada menos. Escrito por Marjorie Kinnan Rawlins, que es curioso lo que decías del estilo y ese tipo de literatura, porque a ella le costó bastante encontrar su modo de narrar. Ella era una escritora incipiente que no conseguía afianzarse en el éxito y bueno, se compró una casita en la Florida rural, Cross Creek, y allí pues dio forma a novelas pues muy de la época, ¿no? de amor, históricas, y ninguna convencía al editor. Y fue él, en una visita a Cross Creek, esto se ve muy bien en una película de finales de los 70-80, que se llama Los mejores años de mi vida, se llamó aquí en España, Cross Creek en original, que es biográfica de esta autora. Bueno, pues la va a visitar el editor allí a su casita del campo y ella pues bueno está desesperada y él le dice: ¿y por qué no escribes sobre las vivencias que tienes en esta tierra? Porque a mí, así como tus manuscritos no me interesan nada, tus cartas contándome cosas cotidianas que te pasan aquí con los cultivos, con los vecinos, con los animales, lo cuentas de un modo tan vivo y tan bueno, que te atrapa tanto. ¿Por qué no vas por ahí, por ese camino? Se puso a la labor y lo primero que salió, porque luego escribiría más libros acerca de sus vivencias, fue ese despertar, que fue un éxito inmediato. Ganó el Pulitzer, como digo, y unos años después, en el 46, se hizo el clásico de Clarence Brown con Gregory Peck y Jane Wyman. Y el Cervatillo. El Cervatillo, llamado El despertar. Así que a veces encontrar el estilo, la vía para narrar, tiene que ver con un cambio radical en tu vida y que alguien te oriente hacia dónde escribir y bueno, dar forma a historias. Y luego, como decíamos, es que es tan sensorial, incluso aunque seamos muy urbanitas, es tan fácil entrar en lo que ella está contando, en cómo lo está contando, sentirte ese niño
que va despertando, que va descubriendo olores, colores, animales, plantas, sensaciones. Sí, es un modo de narrar totalmente inmersivo que tenían autores de aquella época, sobre todo norteamericanos, porque es un tipo de literatura muy estadounidense, muy norteamericana, que bueno, pues tenían ese don, esa naturalidad para atrapar y contar y al mismo tiempo crear un estilo muy esteta, porque también es muy bello, pero muy natural. Como dices tú, fluye. Eso es, no se queda solamente, digamos, en lo contemplativo. Hay emoción, hay contenido, pero es muy importante que una cosa sea ambarina, que la otra sea de color, además es diferentes tonalidades de verde, 80 de rojo, de amarillo, o sea, los colores no son más colores nunca que nunca como en ese tipo de literatura. Pues desde aquí no tengo conciencia de si está reeditado, pero animamos a los espectadores a que vayan a librerías de viejo, de antiguo, de segunda mano, a conseguir ejemplares como este, que seguramente disfrutarán de la forma de narrar de Marjorie Keenan Routledge. Tal vez hoy podemos encontrar quien reedite El despertar, ¿Sí? invocando nada menos que a Mendel, el de los libros, ese gran personaje de Stefan Zweig, al que he tenido el honor de que algunos clientes de la librería me comparen. Ya quisiera yo tener la memoria. Lo del amor por los libros, sí, me identifico con Mendel. Ya esa memoria, y luego la parte triste de Mendel, pues tampoco me gustaría tenerla, todo hay que decirlo. Pero bueno, pues podemos invocar a Mendel de los libros, si te parece. Pues a ver si lo reeditan. Porque Mendel de los libros es una de las líneas editoriales, ahora iremos desplegando todas, que nuestra invitada y sus compañeros en esta procelosa pero maravillosa tarea de editar libros, aquí lo vemos, aquí sí que fue importante también la figura de un editor. Cuando dice Pablo Vilaboy, cuando encuentras tu voz, cuando encuentras quien te orienta, cuando encuentras de verdad el editor, que lo que ama es esto, no solamente esto, que sí es un negocio, pero si no fuera por todo lo demás, miren, lo del negocio, eso lo digo yo como librero, que a veces me gusta más la charla con los clientes que en sí el acto físico de pasar por caja y cobrar el libro. Pues como digo, es que ven todo lo que tenemos hoy, voy a poner así como un poco al azar. Ay, pero que quiero que a Pedro se le vea bien. El despertar pasa un poco a otro sitio, porque aquí todos estos libros y algunos más que ahora iremos desplegando y comentando están en el mercado gracias a editores tan valientes, tan inteligentes, tan perspicaces y sobre todo tan amantes de los libros como nuestra invitada, Sira Casariego. ¿Qué tal? Bienvenida al Arpa de Becker. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Ladera Norte. Ladera Norte. ¿Pero qué es esta magnífica locura? Una locura, efectivamente. Te he oído lo del dinero y hacer caja, nosotros por ahora poco. Por ahora es más amor al libro y mucho trabajo. Y bueno, nos hemos lanzado, nos dan palmaditas así comprensivas los amigos y ahí estamos luchando, pero muy contentos. Me acuerdo cuando contacté por redes sociales con la editorial, me responde alguien y me dice: hola, soy Sira Casariego. Perdónenme, pues claro, ustedes lectores, ¿verdad? Sentí una vibración especial porque ese apellido es muy importante para los que amamos la literatura y los libros. O sea, que alguien como los Casariego esté detrás de Ladera Norte ya inspira mucha más confianza y tranquilidad. Y me acuerdo que le digo: hablaremos de todo lo que tenéis del sello, y me dice ella muy bien, de la línea editorial. Eso tan difícil a veces de definir, ¿no? Pero bueno, ¿cómo nace realmente Ladera Norte? O sea, ¿cuál es el objetivo, digamos, o objetivos que os marcáis cuando decís, venga, vamos adelante con la aventura? Bueno, esto ha surgido de tres personas que estamos detrás de la editorial, que somos dos Casariegos y el peso del apellido es enorme, y un editor mexicano de una trayectoria muy larga y que sabe muchísimo, que es Ricardo Cayuela. Él nos planteó la idea de crear la editorial y tenía bastante claro cómo la quería enfocar. Es un amante del ensayo y de la no ficción, entonces desde el principio establecimos que eso iba a ser nuestro ámbito. También, como nosotros, es alguien que le interesa el humanismo, la discusión relajada, el poder plantear ideas sin que nadie se enerve, digamos, es muy bueno en eso él también. Y poco a poco fuimos armando eso, uniéndolo a algunas ideas que a lo mejor él al principio no había tenido y que fueron surgiendo, como son los de divulgación histórica. Y luego, pues ahí ya fue la idea de los nombres de las líneas, ¿no? Como tú has dicho, el de los libros de Mendel para los rescates,
que hacemos, La espuma de los días de Boris Vian, que nos sirvió también para dar nombre a otra de las colecciones, y La quinta historia, que esa fue ya, la propia idea fue la que dio el nombre a la colección, y ahí no copiamos a ningún escritor al que admiramos. Y luego, muy bien, abriendo desde el principio el abanico, también tenéis La otra ladera, para todo lo que no entre en ninguno de los tres sellos principales. Exacto, ¿no? Ahí la íbamos a llamar el cajón desastre o algo así, es un poco eso. De hecho, para la web hasta empezamos a poner botones y imperdibles para hacer la gráfica, pero sí, al final te das cuenta de que constreñirte siempre es malo. Entonces hemos hecho esa especie de cajón de desastre que nos ha permitido publicar pues una novela, un libro de poesía o un libro de cocina. Ahí vamos, cada año queremos al menos enriquecerlo con un libro navideño que sea más, no sé, a lo mejor tan sesudo, entre comillas, y nos hemos abierto a la novela con una novela que es un poquito especial porque tiene una parte también de reflexión. Bueno, ¿y cómo se combina el aspecto romántico de editar con el más práctico de la edición? ¿Cómo se equilibran esos dos? ¿Al más práctico te refieres al material? Al material, mal, se combina muy mal. Pues a ver, las editoriales en España básicamente viven de tener la suerte de sacar un libro que vaya muy bien y gracias a ese libro pueden acabar editando otros, es así. Entonces nosotros hemos hecho como todo negocio, como el que abre un bar un poco, ¿no? Nos hemos planteado una pequeña inversión, un tiempo, y a ver si somos capaces de que sea un modo de vida. Por suerte hemos tenido vidas profesionales anteriores que nos han permitido tener algo de ahorros y son con lo que hemos arrancado. Y poco a poco, ahora no metemos dinero, pero tampoco ganamos. O sea, estamos en esa especie de primer equilibrio que esperamos que empiece a mejorar en realidad. Y del festín que tenemos aquí, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir? Uy, pues yo me había preparado un poco la pregunta de si me ibais a preguntar cuál es mi libro favorito o algo así. Pues adelante. No. Y ahí he tenido una respuesta muy buena y es que no se dicen los hijos favoritos tampoco. Y es verdad que al final acaban siendo tanto trabajo y tanta, voy a decir amor, suena muy exagerado, pero sí, es tanta atención, tanto cuidado, que al final todos tienen un poquito de ti, digamos. Entonces no sería capaz de elegir ninguno. Por ejemplo, me llama mucho la atención lo de cocina de autor. Ese libro... ¿De qué va eso? Este libro tan especial. Ese libro es muy bonito. Quédense con él porque luego les cuento, después de lo que nos diga Sira. Ese libro es verdad que es muy bonito y es de los que está en la otra ladera porque se sale un poquito de la línea de ensayo más pura que tenemos. Es un libro que nació de la idea de Antón, mi hermano, que es un casariego, eso pesa mucho, y de Berta Vías, que es su mujer, traductora y muy buena escritora. Amiga de este programa, ustedes ya la conocen. Exactamente, y entonces tuvieron la feliz idea de hacer un libro, a mi hermano le gusta la cocina, a los dos les gusta mucho la literatura, de hacer un libro que reuniera un poco eso. ¿Y cómo lo hicieron? Pues eligieron una serie de novelas que abarcan muchas épocas, principalmente, vamos a decir, contemporáneas, pero se fueron también al Quijote porque pensaban que tenía que estar incluido, y buscaron platos, o hicieron incluso decir, a mí me gusta esta novela, voy a buscar si tiene algún plato, o al revés, el plato les llevó a la novela, un poco todo. Son novelas que obviamente la receta no está dada, entonces hicieron una labor de investigación culinaria, digamos, o inventarse un poco la receta, imaginarse cómo era, traerla a España para que los ingredientes los encuentres en el mercado, no te tengas que ir a Rusia a hacer blinis de huevos, de cualquier cosa, y entonces hablan tanto de la obra literaria como de la receta, y entonces proponen unas cenas literarias en las que tú puedas pues celebrar al autor y a la obra a través de la comida. O sea, puede ser un regalo perfecto tanto para los amantes de la literatura como de la gastronomía. Sí, además es muy entretenido de leer. Puede sonar a lo mejor que te diga eso, que va a ser un poco un rollete, es muy entretenido porque cuentan anécdotas, cuentan cosas de la propia receta, es muy entretenido. Yo reconozco que no he cocinado nada, pero me he leído todo. ¿Y has probado las recetas? Y he probado alguna receta también, sí, he tenido la suerte de que me invitasen a alguna. Pues bueno, es fácil
con lo que voy a decir a continuación. Antón Berta, no hay que decirlo. El libro está aquí, como veis, magníficamente en el atril, pero si venís y vamos explorando algunas recetas, algunos porque sí, esos autores, otros autores, pues va a ser muy interesante. O sea que este libro ha de volver. Ha de volver. Bueno, se va a quedar en el academia de Becker realmente, porque bueno, no sé, lo de cocinar no se nos da, pero lo de catar y lo de leer sí. Es que, bueno, de hecho invita a leer las novelas, Claro. te quedas con ganas, algunas que no has leído, otras que sí. Es muy ecléctico, no han pretendido ni siquiera sus gustos ahí literarios, sino ser un poco más abiertos, con lo cual a cualquiera puede encontrar ahí un acicate para leer. Desde aquí me está llamando mucho la atención ese gabinete de curiosidades. Bueno, esa es otra pequeña maravilla. Mendel, el de los libros, aquí está, por ahí ejemplo. Está Mendel, que es un Mendel un poco extraño, porque no es exactamente un rescate, porque no existe cierto, como tal, cierto, ¿no? El ¿verdad? libro no existe como tal, es una recopilación para este libro, pero sí han sido publicados en las recopilaciones de los artículos, que tiene muchísimos. Roth creo que llegan a ser 1300 o un montón de artículos. Pero como escribió. 20 años fue la Sí, sección, era la su columna, modo de vida, su modo de vida, exactamente, era su modo de vida tiempo. y era en esa época en la que los periodistas eran escritores Efectivamente. y tenían unas columnas que son piezas literarias directamente, no son noticias realmente. Entonces efectivamente son semblanzas de personajes estrambóticos, están elegidas así, de esas que habían en el Prater, en el circo, en faquires, prostitutas, todo tipo de personajes extraños que en esa época del principios del 20 sacaban dinero como podían de su propia idiosincrasia y son unos textos que, bueno, a mí Roth me encanta, yo tengo una debilidad increíble por él y tiene una mirada, una capacidad de describir tan increíble que así como tú dices el libro que habéis comentado, que es muy norteamericano, esto es muy centroeuropeo. Es otra manera de hacerlo, pero es que lo borda. Y además, aunque no supieras nada de Roth ni tengas fechas, sacarías casi la época en la que lo escribió, ¿verdad? Sí, se reconoce. Sí, se reconoce y es una maravilla. Además son pequeñas pildoritas que puedes ir leyendo a trocitos, no tienen orden realmente. Y es una preciosidad y luego traducido con mucho cuidado también. Os anunciáis como libros con brújula para Sí. intentar evitar la desorientación. Sí. Y ahí voy como editora y un poco ampliando la pregunta que te hacía Pablo. Es verdad que el lector actual a veces está muy desorientado porque tal vez hay demasiado, pero en plan aluvión. A veces es verdad, nos falta una cierta orientación. Sí. Entonces, vosotros, como dices, os planteáis por fin la locura, vamos adelante, pero en medio de ese panorama superpoblado que es la publicación de libros en España. Superpoblado. Pero es cierto que tal vez falta un poco el cuidado, la auténtica atención al lector y sobre todo, como en vuestro caso, la especialización, en el sentido de que uno sepa de antemano qué puede ser lo que encuentre, lo que espere de un libro que en este caso edita Ladera Norte. Claro, eso es lo que hay que buscar, yo creo, porque es lo que tú dices, el panorama es increíble, se publican, no sé si son 90.000 títulos al año en España, es una locura absoluta, entonces tienes que buscar lo que llaman ahora el nicho, que es muy difícil de encontrar porque está muy ocupado. De hecho dices, voy a hacer rescates, pues es que esa idea se le ha ocurrido a otras no sé cuántas editoriales, o voy a hacer no ficción, pues otras muchísimas buenísimas editoriales que lo están haciendo también. Entonces es verdad que es difícil encontrar tu hueco, es lo que intentamos. También hemos buscado una imagen que sea impactante en las cubiertas, que seamos muy reconocibles, que todo el mundo vea nuestros libros y diga es un libro, ¿no?, de Ladera Norte. Y bueno, ahí estamos, intentando efectivamente, como pasa con, no sé, voy a citar Acantilado, ¿no?, que tú sabes, o Impedimenta, o estas editoriales que te apetece a lo mejor sus libros porque ya sabes que tienen un marchamo de calidad y de atención hacia el lector, en realidad. Sí, se voy a decir yo, el cuidado con el que están editados, ¿no? El diseño. O sea, aposta al tener su propia personalidad, ¿no? Claro, nosotros somos diseñadores con muchos años a la espalda y bastantes en el mundo editorial. Otro tipo de libros, es verdad, muchos de ellos, pero el ser nuestros propios clientes también nos ha permitido tener una libertad a lo mejor que no has tenido y teniendo además a Ricardo como interlocutor que te dice, no, esa es la otra
parte de que también te dice, oye, pues sí, pues no, y vas mejorando las cubiertas, yo creo que hemos encontrado una buena imagen, digamos, de los libros. Luego los de la otra ladera ya van un poco, cada uno son los que se salen un poco ya del diseño de colección. Pero aún así, como dice Pablo, se reconoce la línea editorial, sí, la línea gráfica. Tenemos, claro, sí. Tenéis una personalidad. Claro, como todo diseñador, pues tienes tus manías, lo que te gusta, lo que no, ¿no? O sea, un poco también, siempre hemos usado mucho el color en nuestros diseños, con lo cual siempre es algo que no somos incapaces de no usar, yo creo. Nos costaría mucho no hacerlo. Sé que le tienes especial cariño y especial interés de editora en que esa idea, que me parece maravillosa, te contaré porque mi número favorito es el 5. Y entonces mira, vosotros habéis inventado una serie de libros que va en torno al 5. Sí, entonces, va en torno al 5, efectivamente. Eso fue, ya te digo, una idea que surgió pues, con las reuniones previas de cómo armábamos la editorial, qué queríamos hacer con ella. Y nos parecía interesante la divulgación histórica. Mi hermano, aparte de diseñador, es historiador, efectivamente. Entonces, la historia puede ser es casi como una novela si te la cuentan bien. O sea, no hay donde buscar más, ¿no? Lo que no ha pasado es porque no existe, digamos. Exacto, entonces, la idea era hacerlo de una manera amena, copiando a los anglosajones un poco, que son unos maestros en eso. Coger cinco facetas o algo así, no sé cómo llamarlo, cinco facetas, cinco momentos históricos que reflejen un tema. Entonces, por ahora llevamos poquitos, tenemos otros 2 más previstos para sacarlos ya dentro de poco, los tenemos programados. Y bueno, a ver, es difícil porque no consigues con la divulgación histórica, no consigues ni reseñas ni lugar en la prensa. Así como otros de nuestros libros han salido mucho, estos no tienen ese camino de darse a conocer. Entonces es más difícil sacarla adelante. Bueno, pues vamos a hacer también que el arpa suene esa. Con alguno de estos sí, libros. Porque que son, vas aprendiendo cosas y claro, son muy... diferentes modos. Y además, Pablo, ¿verdad? Porque lo hemos dicho muchas veces hablando con novelistas históricos o con historiadores. Si es que eso, cuando te la cuentan como un tocho, no hay que se trague la historia, cuando te la cuentan bonita. Claro. Tenemos otro libro ahora que ya meto también mi pequeña cuña. Claro, aprovecha. Que se llama Contar España, que es de Jordi Canal. Este sí es de la colección de ensayo, pero habla precisamente de cómo el historiador debería leer más novela y cómo las novelas también ayudan a conocer la época. O sea, esa conexión que obviamente una novela no tiene que tener el rigor histórico que deba tener un libro propiamente de historia, pero sí ayuda a reflejar un ambiente y eso es lo que también el historiador tiene que hacer. Entonces nuestra colección pretende un poco eso, esa visión. Esa dualidad. Exacto. Claro, combinarla perfectamente. Pues Pablo Vilabo, yo creo que vamos a seguir subiendo muchas veces a De la Norte, ¿verdad? En este programa. Han tenido tantas cosas. Sí. Sira Casariego, muchísimas gracias por tu visita. Por haberme invitado. Muchísimas gracias por los libros y qué voy a decir a la familia. Muchísimas gracias a todos. Ya se lo diré a todos, que son muchos, voy a tardar en dárselo. Empezando por ese tan querido. Sí, exacto. Pues hoy nos vamos al ángulo oscuro del salón, más iluminados que nunca. El arpa no está sola. Llena de colores. Pues vamos a ver si despierta de nuevo, volviendo al libro con el que comenzábamos, el arpa, porque se va a embarcar en nuevas lecturas y dentro de muy poco tendremos que compartirlas con ustedes. Gracias.